500. Entonces, ¿qué tipo de proporcionalidad estamos viendo en ese tipo de sanciones? Como decía la doctora Andrade hace unos momentos, el principio de proporcionalidad en la sanción como tal, no por el hecho de yo ser una compañía grande o considerarme gran contribuyente, estas actuaciones no dejan de ser confiscatorias. ¿Sí? Tiene que haber una racionalidad entre la infracción que he cometido y la sanción que me están poniendo. En este de aquí no sé ni siquiera cuántos miles por cientos más es la sanción frente a mi error como tal. Y a pesar me equivoqué en un documento, no en los 3, pero igual tengo esa sanción. Entonces son criterios que tenemos que nosotros comenzar a analizar desde los principios, creo que de la tributación, y el principio de no confiscatoriedad, pues creo que es valioso. Frente a esto, lo que les quiero dejar realmente es que en el análisis tenemos que ver cuáles son los fines del sistema tributario. No solo es recaudar, ¿sí? Lo que tenemos que ver es que el sistema como tal tiene que crear una política económica que estimule la inversión y el ahorro, que estimule la estabilidad social y la equidad y que garantice la mejor distribución de la renta. Esto no es lo que yo me he inventado, eso dice la ley. ¿Sí? Pero para promover esto, pues tenemos que dar seguridad jurídica, tenemos que ver que los impuestos sean racionales y tenemos que ver que realmente en la actuación de la administración pues podamos siempre corregir en el camino y tener un acercamiento real con la administración como tal, que creo que por lo menos en el tema de la justicia, como lo dijo Álvaro, ya se ha ido desarrollando jueces especializados. Nos quiere decir que no cometan errores o que nosotros estamos 100% de acuerdo con lo que pasa, a veces que se gana, a veces que se pierde. Igual con la administración, igual hay puertas abiertas para discutir, pero tenemos que generar que esas puertas se abran más, ya que efectivamente tenemos nosotros 3 sectores, tenemos el sector privado, tenemos el sector público, tenemos la academia. Pero si todos nos sentamos en conjunto y logramos realmente conversar de la realidad, pues vamos a evitar estar en esas situaciones que nos hemos visto en el pasado. Situaciones que nos han llevado inclusive a tener arbitrajes internacionales y tener una muy mala cara para la inversión internacional. El día de hoy tenemos la oportunidad de cambiarlo. ¿Sí? Porque no podemos estar en esa lista negra siempre, podemos sí cambiarlo, realmente tratando de entender cómo no solo vamos a ir a recaudar, sino a generar un ambiente que efectivamente sea más adecuado para la inversión. Y principalmente lo que sí quiero dejarles realmente es cuál es nuestra obligación como ciudadanos. ¿Sí? Al día de hoy les digo muchas veces, y lo que nos está pasando como cultura a todos los ecuatorianos, y lastimosamente digo como cultura porque se ha vuelto realmente la regla, es ver para atrás. Mientras no me pase, yo no digo nada. Si le afecta al otro, mejor a él que a mí. No. Al día de hoy, si nosotros queremos tener un país que mejore, que busque progreso, tenemos que realmente nosotros es denunciar y cuestionar, tenemos que participar en el debate, tenemos que ejercer efectivamente nuestros derechos, pero principalmente tenemos que cumplir nuestras obligaciones. ¿Sí? También lo que ha hecho el director de rentas me ha parecido muy bien en revelar y sacar realmente, miren señores, cómo todas estas personas se han creado SAS para pagar menos impuestos. Eso hay que atacarlo y atacarlo públicamente y ponerles en el wall of shame a toditos para que efectivamente esas prácticas no se hacen. ¿Sí? Entonces sí creo que es adecuado no solo decir el SRI es malo, los jueces son malos o los privados son malos. Todos tenemos una responsabilidad, pero la principal es de trabajar juntos y de preocuparnos y involucrarnos. Frente a eso les dejo solo con una reflexión final. Los abusos, la falta de congruencia y razonabilidad generan un ambiente de inseguridad jurídica que ahuyenta las inversiones y ahonda la pobreza. En este país realmente lo que nosotros necesitamos es involucrarnos y realmente tener una voz y buscar que nos escuche. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para luchar contra esto? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Paola. A continuación, me es grato presentar a nuestro siguiente ponente con el tema Tributos por decreto, análisis de la facultad del Ejecutivo para modificar tarifas de IVA, ISD y aranceles. El doctor Carlos Andrés Arosemena es máster en asesoría fiscal y máster de acceso a la abogacía de la Universidad de Navarra. De igual manera, cursó el programa de estudios asiáticos de la Universidad Kansai Gaidai en Osaka, Japón. Ha ocupado altos cargos en el sector público como Intendente General de Policía y Secretario General de la Gobernación de la provincia del Guayas y abogado de la Contraloría General del Estado.
En el sector privado tiene trayectoria como abogado en estudio jurídico Apolo en el área tributario y aduanero. Fue docente, profesor invitado de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, profesor invitado de Derecho Público, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y profesor del curso Control del Sistema Nacional de Contratación Pública, Contraloría General del Estado. Muchas gracias, doctor, por su participación. Buenas noches con todos, muchísimas gracias. Debo empezar diciendo que para mí es un tremendo honor estar aquí en esta universidad, no le quito mucho tiempo en esta introducción, pero yo no soy ni alumno ni profesor todavía en la Universidad Andina, pero todos los que de alguna manera hacemos derecho tributario y derecho aduanero estamos relacionados, involucrados con la Universidad Andina, así que es un tremendo gusto. Y además es un honor estar frente a y entre quienes saben muchísimo, con lo cual es para mí un honor muy grande y pues espero no aburrirlos. Mi tema es tal vez un poco atípico, pero lo he elegido por la necesidad, por el momento y por las consecuencias que tiene. Es un tema, decir filosófico es ser pretencioso de mi parte, pero digamos que son unas breves reflexiones que puedo hacer. Tributos por decreto. Voy a empezar diciendo algo. El enfoque del derecho tributario, y me dio mucho gusto escuchar a la doctora Gachet cuando hablaba del derecho de propiedad, porque cuando nosotros hablamos del derecho tributario debemos saber, debemos tener en cuenta que el enfoque global, completo, el cuadro completo del derecho tributario tiene un origen. Y ese origen es constitucional. El derecho tributario en esencia, o el sistema tributario, o la carga tributaria, en esencia es un menoscabo al derecho de propiedad. Lo que pasa es que es un menoscabo aceptado constitucional y socialmente. Y está bien, porque de esa forma financiamos los servicios públicos y demás. Y está bien, financiamos al Estado. Pero no olvidemos que es un menoscabo al derecho de propiedad. Adicionalmente a esto, el derecho y el sistema fiscal es también un menoscabo o puede afectar el derecho al empleo, porque el derecho al empleo está vinculado con el derecho de empresa y el derecho y la empresa o ejercer empresa puede verse afectada también, es un derecho que puede verse afectado también cuando el derecho tributario se excede o cuando el sistema tributario se excede. Entonces, cuando hablamos del marco completo del derecho tributario, arrancamos por el origen constitucional y es un menoscabo, un derecho. Entonces, ¿por qué digo esto? Hay que ser muy cuidadosos con lo que se hace en el derecho tributario. Las consecuencias de inclinarme mucho hacia un lado, es decir, muy a favor del contribuyente, o del otro lado, muy a favor de la administración, son nocivas. Lo ideal es un equilibrio, evidentemente, pero es un sistema muy delicado. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos aquí? Bueno, ustedes lo conocen muy bien y de sobra, además se ha mencionado también en las otras ponencias. Tenemos el artículo 135 de la Constitución que dice que solamente por iniciativa del Presidente de la República puede crearse una ley en materia tributaria, específicamente crear, modificar o suprimir impuestos, y luego en concordancia, el 132 en concordancia con lo dicho, dice que solamente la Asamblea puede crear una ley que justamente cree, modifique o elimine tributos, tributos en general y impuestos en particular. Sabemos que una de las funciones principales de la Asamblea es esta, ¿no? Crear, modificar o suprimir tributos. Esa es una de las funciones, eso está también en el artículo 301. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué es eso tan importante? Esto tiene una relación fundamental con lo que nosotros conocemos como principio de reserva de ley o reserva legal. Y realmente un poco entro aquí en materia, ¿no? El constituyente, por decirlo así, la Constitución lo que ha querido es que crear tributos no sea algo fácil para la administración, digámoslo así en términos coloquiales, que crear tributos no sea algo sencillo, que deba pasar por un proceso, y ese proceso debe ser de deliberación
Por eso es que exige que haya iniciativa del Ejecutivo, pero además solo por ley aprobada por la Asamblea se cree, se extinga o se modifique el tributo. Es como una especie de seguro completo que nos ponen para la creación de impuestos, de tributos en general. Y esto evidentemente tiene una conexión con el principio de reserva legal, porque justamente la ley exige o la Constitución exige que ciertos puntos específicos estén solamente reservados para ley, es decir, solamente se puedan hacer por ley. Uno de esos, lo hemos mencionado, es la creación de impuestos, y precisamente por eso vamos nosotros a la definición de impuestos y vamos al Código Orgánico Tributario, que hoy día celebramos precisamente, y nos dice que los elementos esenciales de impuestos son sujeto activo, sujeto pasivo, la cuantía o la forma de determinarla, etcétera. La cuantía o forma de determinarla, etcétera. La cuantía o forma de determinarla. Esa parte es sumamente importante, porque tenemos que, hemos dicho, esto es un postulado constitucional, hemos dicho que es un postulado que está relacionado con la protección de nuestros derechos constitucionales, derecho a la propiedad privada y derecho al trabajo y a la empresa. Entonces, esta es una manera de asegurarnos no solamente que el procedimiento sea de deliberación política, en buena lid llamada así, sino que además hay cosas que solamente pueden hacerse por ley. Bien. Principio de reserva legal. Este es uno de los fundamentos del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la Constitución, hemos dicho, considera que hay ciertos temas que deben estar obligatoriamente por ley, precisamente para que su modificación sea complicada y pase por este proceso de deliberación. Y la doctrina ha concluido en términos generales de manera unificada que esto tiene un carácter constitucional, que además tiene una conexión con el Estado de Derecho, porque está vinculado precisamente con el sistema de pesos y contrapesos. ¿Cuál peso y contrapeso? Repito, el Ejecutivo propone iniciativa legislativa y finalmente la Asamblea decide. Aquí entro un poco a dilucidar una digresión, tal vez un poco doctrinaria, podemos decirlo, o que en términos generales podría causar confusión o ruido o debate, por supuesto, y es, ¿estamos hablando de principio de reserva legal o estamos hablando de principio de legalidad? ¿Son lo mismo? ¿Son equivalentes? ¿Están relacionados o no? Y bueno, hay autores que consideran que son términos equivalentes y ya está. Por supuesto, la doctrina muy respetable. Hay otros autores que dicen no, son dos principios totalmente diferentes. El de legalidad es que solamente se puede hacer, como en el derecho público evidentemente, lo que la ley dice, y la ley dice que hay que seguir un procedimiento, entonces solamente por una ley aprobada por la Asamblea se puede crear, extinguir o modificar un tributo. En cambio, el principio de reserva legal es reservar ciertos elementos que solamente pueden ser determinados en la ley. A mí me gusta, encontré, buscando un poco, porque la verdad es que hay muchísimas opiniones sobre esto, pero encontré una definición que me encantó de un autor español, Iñaki Lasagabaster Herrarte, quien dice que el principio de reserva legal y el principio de legalidad en realidad están vinculados, que el principio de legalidad forma parte de, el principio de reserva ley forma parte del principio de legalidad y de ahí su vinculación. Es decir, el principio de legalidad se fundamenta en la reserva de ley y en la supremacía de la ley. Es decir, son parte de lo mismo. Solamente se puede hacer lo que la norma dice y además la norma dice que hay ciertos aspectos que están reservados para la ley, solamente para la ley. Hay también un montón de sentencias y son bastante interesantes. Normalmente, o al menos hasta donde yo he podido llegar en mi análisis, normalmente esto ha suscitado mucho debate en la Corte Constitucional respecto a los GATS, cuando los GATS hacen modificaciones a los impuestos municipales. Normalmente las sentencias, al menos hasta los que ya he visto, porque hay abundante composición jurisprudencial de la Corte, pero normalmente han estado relacionadas con este tipo de temas. Y hago una referencia que es a la sentencia 5419-IN del 2024. Una sentencia bastante interesante porque es en un cantón, básicamente modifican la base imponible por ordenanza, ¿no? Todos conocemos el impuesto a la patente municipal. La patente municipal se paga a base del patrimonio que la compañía tenga en ese cantón.
La ordenanza del cantón respectivo, del que habla el caso, modifica y habla de el patrimonio que tiene toda la compañía, ¿no? Entonces, esto llegó hasta la Corte Constitucional y hay varias definiciones interesantes, pero lo primero, ¿no? Lo que decía esto de que si es principio de legalidad o reserva de ley, la demanda de inconstitucionalidad estaba centrada en el principio de legalidad. Sin embargo, la jueza ponente en ese entonces dice, a pesar de que la demanda está relacionada con el principio de legalidad, realmente estamos hablando de la reserva de ley aquí, ¿no? Porque lo que están diciendo es que por ordenanza municipal se ha modificado la base imponible, que es la cuantía o la forma de determinarlo que repetí varias veces al principio. Adicionalmente a esto, hace un razonamiento más o menos de parámetros de cuál es el análisis que hay que llevar a cabo para saber si ese tipo de actos, como ordenanzas, afectan al principio de reserva legal, a reserva de ley, perdón. Y dice, bueno, en primer lugar hay que determinar si las cuestiones sobre el impuesto están determinadas en la norma que se impugna, en primer lugar. En segundo lugar, si estas cuestiones a las que se refiere la norma que se impugna están relacionadas con temas reservados para la ley, principio de reserva de ley, y finalmente si estas cuestiones están previstas legislativamente en la ley. En este caso en particular la respuesta fue sí a todo. Evidentemente, como lo he dicho, la patente municipal está determinada en el COTAD, la base imponible está descrita ahí, está determinada ahí, y la ordenanza en efecto modificaba una parte que era la base imponible, y la Corte Constitucional termina diciendo que en efecto la ordenanza es inconstitucional por esto. Todo este, digamos, debate, hay un montón de sentencias, obviamente no los quiero aburrir, pero todo esto me lleva a mí a 4 temas en particular, o 4 casos que yo creo que son particularmente desafiantes en el principio de reserva legal y que poco a poco los hemos ido aceptando como normales, porque nos lo han hecho una vez, luego otra vez, y al final decimos, bueno, ya se hizo esto, el año pasado se hizo esto, entonces ya lo aceptamos como normal, y no es normal, El primer caso es del IVA, como ustedes conocen, la ley para enfrentar el conflicto armado modifica el artículo 65 de la Ley de Régimen Tributario Interno y básicamente lo que hace es cambiar la tarifa, la sube al 13%, hasta ahí nada nuevo, pero dice que además el presidente de la República podrá modificar la tarifa general del impuesto previo dictamen favorable del ente rector de finanzas. El ente rector de finanzas es dependiente del Ejecutivo, o sea que es el Ejecutivo mismo, y en ningún caso la tarifa puede ser inferior de 13 ni superior de 15. Es decir, le pone un parámetro, pero en tal caso el presidente de la República por decreto está modificando, o puede, modificar según la ley, la tarifa del impuesto al valor agregado. Cosa similar surge con el ISD. La misma ley hace una modificación a la ley me parece que es la ley de fomento productivo, que a su vez modifica la ley que creó el ISD, que es la ley para la equidad tributaria. Y básicamente dice lo mismo, ¿no? El presidente de la República podrá por decreto modificar la tarifa del ISD previo dictamen del ente rector de finanzas, que nuevamente es el ministerio que está obviamente dependiente del Ejecutivo, es lo mismo, y en ningún caso la tarifa podrá superar lo establecido en la ley, digamos, reformatoria, que es el 5%. Ok, perfecto. Tercer punto, el ICE. Este fue en cambio modificado por la Ley de Desarrollo Económico. Se introduce una reforma al artículo 82 a continuación del artículo 82 y básicamente dice lo mismo, ¿no? Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República podrá en cualquier momento reducir, en este caso dice reducir, no modificar la tarifa del impuesto a los consumos especiales. Finalmente, el cuarto tema que creo yo que nos enfrenta al principio, a la posible violación del principio de reserva de ley, son los tributos al comercio exterior. Claro, yo he relatado hasta ahora 3 puntos que han ocurrido en tiempo relativamente reciente y que, bueno, no nos había ocurrido antes. Los tributos al comercio exterior, en cambio, tienen una situación muy particular. Los llamamos aranceles, en términos generales, pero en esencia son un impuesto.
¿no? Son de aplicación general, no hay una retribución o una actividad directa en ese momento por parte del Estado, etcétera. Son un impuesto. Y la doctrina ha sido igualmente unánime. Son un impuesto. Los llamamos aranceles, pero son un impuesto. Lo que pasa es que la doctrina dice, sí, bueno, son un impuesto, pero son un impuesto sui generis. ¿Por qué? Porque está relacionado con el comercio exterior y el comercio exterior está sujeto a los avatares de las relaciones internacionales, de los precios internacionales, de situaciones más complejas como los precios internacionales. Por ejemplo, un país puede vender a precios inferiores de producción, solamente por poner un ejemplo. En ese punto, entonces, hay quienes han admitido que, en efecto, los aranceles, estos impuestos, puedan ser modificados, su tarifa pueda ser modificada por el Ejecutivo. Hay otra parte de la doctrina que dice no, que esto es inaceptable. Normal, obviamente, cada uno tiene su opinión. En tal caso, en nuestro país es la propia Constitución la que así lo define, porque la propia Constitución dice que los aranceles pueden ser modificados por el Ejecutivo y el Ejecutivo lo hace a través del COMEX, que está conformado por ministros y los ministros son dependientes del presidente de la República. Es verdad, hay que admitir y hay que decir, es cierto que esto es bastante común. No solo pasa en Ecuador, pasa en otros países, yo lo estaba investigando y la verdad me sorprendió porque es de aplicación generalizada, más bien la excepción es lo contrario. Pasa aquí, pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en la Unión Europea, pasa en España. En cambio, curiosamente, y aquí se pone muy interesante esta parte, un país donde es distinto, donde sí se requiere la participación del legislativo para modificar las tarifas arancelarias, es en Estados Unidos. Y se pone bastante interesante por todo lo que está pasando, las noticias que todos conocemos, etcétera. En tal caso, esto desafía el principio de reserva de ley, aunque sea aceptado, aunque sea en nuestra Constitución. Lo podemos cuestionar, por supuesto. La justificación última de quienes consideran que los impuestos, que los aranceles o tributos al comercio exterior puedan ser modificados por el presidente o por el Ejecutivo, lo he dicho ya, ¿no? Se trata de un impuesto al comercio exterior y el impuesto al comercio exterior está sujeto a distintos avatares, está sujeto hasta la guerra, tantas situaciones complicadas que requieren rapidez, una modificación rápida, una reacción rápida por parte de un país, ¿verdad? Y si bien esto es cierto, yo, digamos, a mí en particular no me convence porque precisamente la normativa internacional que regula el sistema más o menos aplicable, generalizado y homogeneizado de tributos al comercio exterior, que es la Organización Mundial de Comercio, la OMC, básicamente tiene normas precisamente para regular esos avatares. Entonces, por ejemplo, hay medidas de defensa comercial. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Las medidas de defensa comercial son medidas que puede adoptar un país temporalmente para defenderse ante una posible modificación de la situación de precios que esté causando una situación de importaciones inusitadas que puedan afectar su situación comercial interna o su situación industrial interna. ¿Estas medidas cuáles son? Hay tres. Son las medidas antidumping, las medidas compensatorias y las salvaguardias, que a muchos nos debe sonar por algo más o menos reciente. Las medidas antidumping están relacionadas a cuando hay un precio por debajo del valor de producción. Las medidas compensatorias son antisubvención, es decir, que cuando un país está subvencionando la producción de algo, evidentemente va a tener un precio, digamos, anticompetitivo frente a los demás, y las salvaguardias que tienen una historia bastante interesante que surgieron en un tratado de 1800 y pico entre Estados Unidos y México y que está vinculado básicamente con un incremento inusitado e inesperado de determinadas importaciones. ¿Cuál es el problema con todo esto? Bueno, lo hemos dicho antes, lo han dicho quienes me han precedido en la palabra y lo podemos ver nosotros con bastante claridad, ¿no? Es que cuando estamos hablando del derecho de propiedad y el derecho de empresa, el derecho de empresa es algo bien complejo, porque quien ejerce empresa, y no estoy hablando de grande o mediano o pequeña, de cualquier tamaño, requiere una planificación y esa planificación está ligada a la normativa. Y la normativa tiene límites. Entonces, si esos límites se respetan, mi planificación va a ser más exitosa en algo que ya de por sí es un riesgo, porque a fin de cuentas emprender es correr un riesgo.
Pongan, por ejemplo, el caso del régimen aduanero 4x4, ¿no? Cómo automáticamente se sintió que había algún problema, hubo ciertos reclamos. No entremos en esos avatares y esas discusiones, pero lo importante es que el COMEX pudo responder o actuó tan rápidamente que de una semana para otra el régimen 4x4, 20 minutos, ya culmino. El régimen 4x4, pensé que eran 30, mil disculpas. El régimen 4x4 es evidencia de esto y claro, hay compañías que por ejemplo habían invertido en casilleros que tenían en un lugar, luego invirtieron en casilleros en otros países y claro, eso de la noche a la mañana se vio afectado. Termino simplemente haciendo una referencia a lo que pasó en Estados Unidos y perdón que traiga algo de otro país, pero precisamente creo que es bastante ejemplificador de lo que puede ocurrir cuando se rompe el principio de reserva legal. El presidente Trump, a principios de este año, en febrero, en abril, resolvió incrementar inusitadamente, indiscriminadamente y de manera desproporcional los aranceles para muchísimos países, 180 países, o sea, casi todo el mundo en esencia. Se basó en dos ideas, uno en el fentanilo y dos en reciprocidad, básicamente por un problema de balanza de pagos, ¿no? Se basa en una ley básicamente de emergencia del año 74. Y esto obviamente fue cuestionado legalmente y finalmente la Corte le da la razón a quienes impugnaron la decisión de Trump. Lo que pasa ahorita es que como Trump apeló, la administración apeló, entonces esto está suspendido y todavía está en juego. Me parece que hoy día era la audiencia, no estoy tan seguro de ese dato. En tal caso, la Corte resolvió, y esto es importante, que culmino, les prometo, es que en primer lugar que esa ley de emergencia no otorgaba realmente el poder al presidente para incrementar tarifas. Lo que dice es que puede regular los aranceles y el comercio exterior, pero no modificar la tarifa y peor subir. Y otro tema bastante interesante y es la no delegación. Hay un principio jurisprudencial en Estados Unidos que se llama no delegación, non-delegation principle. ¿Qué quiere decir esto? Que las facultades del Congreso, en ese caso de ese país, no pueden ser delegadas ni por el Congreso. Y la facultad tributaria, según la Constitución de Estados Unidos, está reservada para el Congreso. Son bastante interesantes los argumentos que se esgrimieron aquí. Como les he dicho, esto está en apelación. Puede ser, y aquí les prometo que si ya termino, puede ser que esto llegue, es posible que llegue a la Corte Suprema y muchas personas se cuestionan. Ahí leía un análisis en un periódico internacional que decía, bueno, ¿y qué pasa si llega a la Corte Suprema? Bueno, hay dos posibilidades, dicen. Una posibilidad es que la Corte defienda a la administración porque tradicionalmente ha defendido su capacidad de regular temas que tienen que ver con temas internacionales o relaciones internacionales. Y la otra posibilidad es que digan, no, aquí está claro el principio de reserva legal, en su idioma, por supuesto, es bastante claro y esto es una actividad reservada para el Congreso y no para el presidente. El problema es que para cuando llegue a la Corte Suprema ya va a haber pasado lo que pasó. Esta subida de aranceles, ya nos hemos dado cuenta, en realidad fue simplemente una manera de negociar, es decir, se lo usó para golpear, se negoció, se está haciendo lo que está haciendo, para cuando ya llegue a los tribunales ya pasó. Y esto tiene mucha relación con lo que nos pasa a nosotros, fíjense con lo que pasa con este proyecto de ley que está en ciernes, en el que se afecta en cambio otro principio, que es el de irretroactividad. Puede ser que eso sea cuestionado si se aprueba así, pero para cuando eso ocurra, probablemente ya tengamos una afectación a nuestros derechos, a la propiedad y a la empresa. Muchísimas gracias y mil disculpas por tomarme un tiempo de más. Muchísimas gracias, doctor Carlos Andrés Arosemena, por su increíble ponencia. Me es grato presentar a un gran amigo y un excelente profesional, al doctor Sergio Núñez, que presentará el tema Tasas y Control Constitucional, jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional. El doctor Sergio Núñez es abogado por la Universidad San Francisco de Quito y máster en Derecho Civil Patrimonial por la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Es profesor a tiempo parcial en la Universidad San Francisco de Quito y socio del estudio jurídico Naranjo Martínez de Isubia.
Fue asesor del despacho en la Corte Constitucional y es especializado en materia constitucional tributaria. Además, es autor de varias publicaciones académicas indexadas. Por favor, un gran aplauso a Sergio Núñez. Muchas gracias por la bienvenida. No soy socio, ojalá fuera, pero soy asociado senior en Naranjo Martínez y Subía. ¿Cómo puedo yo pasar las diapositivas? Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Y con